El silencio que habita en los cementerios no es un simple vacío de ruido, sino una densa amalgama de historias que se niegan a ser olvidadas por el tiempo. Es una atmósfera gélida que se adhiere a la piel como una segunda capa de frío, donde cada crujido de las ramas secas parece el susurro desesperado de alguien que intenta recordar su propio nombre antes de desvanecerse en el olvido absoluto. En estos campos de lápidas y cruces torcidas, el tiempo se dobla sobre sí mismo de maneras inexplicables, permitiendo que horrores antiguos y presencias melancólicas caminen junto a los vivos sin que éstos se den cuenta, al menos hasta que el aire se vuelve demasiado pesado para respirar y el corazón late con un miedo instintivo. En el corazón de un cementerio de gran prestigio, donde los ángeles de mármol custodian con solemnidad el descanso de la alta alcurnia, se manifiesta con frecuencia una entidad cuya pena ha deformado la realidad misma. Se le conoce como la Madre del Velo Negro. Los relatos locales dicen que es el espíritu errante de una mujer que perdió a su único hijo durante una cruenta epidemia hace más de un siglo. Su amor maternal, en lugar de ser un consuelo, se transformó en una cadena de hierro y amargura que la ancló perpetuamente al suelo sagrado. Ella no busca el descanso eterno, busca incansablemente a su pequeño entre los muertos, y en su delirio que trasciende la tumba, ha olvidado por completo los límites de su propio entierro, vagando por los senderos de piedra con una angustia que no conoce fin. Varios testigos, principalmente guardias nocturnos que recorren los senderos de grava con linternas de luz temblorosa, han reportado encuentros que hielan la sangre y desafían cualquier explicación lógica. 1. Un hombre curtido por décadas de servicio relató con voz trémula cómo una noche de niebla especialmente espesa divisó a una mujer vestida con un luto riguroso y antiguo, arrodillada frente a un panteón familiar que no era el suyo. El velo, confeccionado con un encaje tan oscuro que parecía estar hecho de sombras líquidas, ocultaba por completo sus facciones. Ella no lloraba de forma convencional, emitía un sonido seco y perturbador, un rascado rítmico, mientras sus dedos espectrales intentaban horadar el mármol sólido de la cripta ajena. El guardia se acercó, creyendo inicialmente que se trataba de una profanadora, pero al estar a pocos metros, la temperatura descendió de forma violenta y sus pulmones parecieron quemarse con cada bocanada de aire. La mujer se puso en pie con una lentitud antinatural, revelando una estatura que superaba con creces lo humano. Sin levantar el velo, un susurro gélido inundó la mente del hombre. Él no está aquí. Me lo han cambiado por una piedra fría. En un parpadeo, la figura se disolvió en el aire, dejando tras de sí solo una escarcha negra sobre la piedra y un vacío existencial en el testigo que nunca volvió a ser el mismo hombre escéptico. Sin embargo, hay otros misterios en estos recintos que no se perciben con la vista, sino que se escuchan vibrando en la profundidad de la tierra negra. Esta es la historia del relojero de los muertos, un hombre llamado Julián, que dedicó su existencia entera a los engranajes finos, pero que terminó obsesionado con el pulso rítmico de la eternidad. Julián aseguraba que podía oír lo que otros ignoraban: el tic-tac constante de los corazones que ya no deberían tener vida bajo las muy pesadas lápidas. Decía que el silencio de las tumbas era simplemente una mentira piadosa para los vivos. Antes de seguir explorando este inquietante hallazgo, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Caminaba por el cementerio con un estetoscopio de cobre fabricado por él mismo, apoyándolo contra el suelo húmedo de las fosas comunes. Allí, el sonido era ensordecedor para sus oídos entrenados. Era un coro de miles de corazones invisibles, golpeando rítmicamente contra la madera podrida de los ataúdes o directamente contra la tierra compacta.
Su descenso a la locura fue cuando descubrió una fosa común olvidada en la periferia del recinto. Al excavar febrilmente, siguiendo un latido que parecía llamarlo, no halló huesos, sino relojes de arena que fluían hacia arriba imparables. Aquel descubrimiento de los relojes de arena en la fosa común fue solo el preludio de una serie de eventos que comenzaron a entrelazarse con la misma oscuridad de la tierra. Entre quienes caminaban a diario sobre las tumbas, nadie conocía mejor los secretos del subsuelo que aquel hombre encargado de cavar los lechos finales. El sepulturero no era un hombre de fe, ni tampoco de respeto. Para él, la muerte no era un misterio sagrado, sino una oportunidad lucrativa que se escondía bajo capas de seda y madera barnizada. Durante años, sus dedos curtidos por la pala se deslizaron dentro de los ataúdes antes de cubrirlos con el peso del olvido, arrancando anillos de oro de dedos rígidos y despojando de collares de perlas a cuellos que ya no sentían el frío del metal. Su avaricia era un pozo sin fondo, una mancha que se extendía por su alma con cada joya que ocultaba en el doble fondo de su caja de herramientas. Sin embargo, la justicia divina, o quizás la memoria misma de la tierra, tiene formas retorcidas de reclamar lo robado. La paranoia empezó como un susurro, un roce casi imperceptible en sus botas mientras caminaba por los senderos solitarios al atardecer. Al principio, pensó que eran raíces rebeldes o la maleza que crecía con una fuerza inusitada aquel año. Pero una noche, bajo la luz mortecina de una luna menguante, el suelo bajo sus pies dejó de ser firme. Mientras intentaba profanar la tumba de una joven recién sepultada, una mano pálida y esquelética brotó del barro, cerrándose con una fuerza inhumana alrededor de su tobillo. No era el cadáver que tenía enfrente, sino uno que él mismo había enterrado semanas atrás. El terror lo paralizó, pero lo peor estaba por venir. De cada rincón del cementerio, de entre las grietas de las lápidas y de los espacios entre los cipreses, comenzaron a surgir cientos de manos. Eran extremidades desesperadas, algunas aún con jirones de carne, otras convertidas en puro hueso blanquecino, todas buscando recuperar lo que el hombre les había arrebatado. El sepulturero gritaba, pero su voz era ahogada por el sonido de la tierra removiéndose. Las manos no lo mataron de inmediato. Lo arrastraron hacia el centro de su propia culpa, obligándolo a sentir el peso de cada alma traicionada, hasta que su mente se quebró por completo, dejando al hombre vagando como un espectro vivo que aún hoy se ve rascando el suelo con las uñas rotas, buscando joyas que ya no existen en este plano. Pero si la codicia atrae el castigo, el olvido y la traición atraen el tormento eterno. El eco de esa locura parece encontrar respuesta en otra sección del Camposanto, un lugar donde el aire siempre huele a pólvora quemada y hierro oxidado, a pesar de que la última guerra terminó hace más de un siglo. Allí descansa la tumba del soldado desconocido que grita. No es un grito de dolor físico, sino un lamento que desgarra el tejido mismo de la realidad cada vez que el calendario marca el aniversario de la batalla final. Los visitantes y curiosos que se acercan en esas fechas reportan un sonido que nace desde lo más profundo del nicho de piedra. Un alarido de guerra que se transforma en un llanto de niño perdido. Es el conflicto de un alma que se encuentra atrapada en un bucle temporal infinito, un guerrero que no ha comprendido que la batalla terminó y que su cuerpo descansa en una tierra que ya no le pertenece. La imposibilidad de darle paz radica en su propia ignorancia. Él cree que aún debe defender una posición que ha desaparecido. Un frente que ahora solo es césped y olvido sepulcral. La revelación de este tormento no se hallaba en los libros de historia militar, sino oculta en un pequeño nicho lateral, tras una placa de mármol que se desprendió durante una violenta tormenta eléctrica. Dentro, un investigador encontró una carta amarillenta, protegida por el tiempo y el rencor. Las palabras,
escritas con una caligrafía temblorosa, revelaban una traición familiar centenaria que explicaba el porqué de aquel soldado sin nombre. El joven no había muerto por fuego enemigo, sino por una bala traicionera en la espalda disparada por su propio hermano de sangre. La traición del soldado dejó una herida abierta en el tiempo, pero la violencia no es la única fuerza capaz de encadenar un alma a la tierra. Existe una fuerza más antigua, una que a menudo se confunde con la luz, pero que en los cementerios adquiere matices de sombra eterna: el amor prohibido. En el sector más antiguo del Camposanto, donde los mausoleos parecen pequeñas catedrales góticas devoradas por la hiedra, se gestó lo que hoy conocemos como el pacto de sangre en la cripta. Es la historia de dos amantes cuyas identidades fueron borradas por vergüenza, pero sus nombres permanecen en el éter. En aquella época, las normas sociales eran jaulas de hierro, y ellos, destinados a familias rivales, comprendieron pronto que su unión sería imposible bajo el sol de los vivos. Fue en una noche de tormenta cuando se juraron, cortando sus palmas con un puñal de plata, que si el mundo les negaba el lecho nupcial, ellos reclamarían un lecho de piedra eterno. No buscaban el escape, sino una transmutación. Creían que la muerte era la única frontera inexpugnable ante el odio familiar. Hoy, quienes recorren los senderos al atardecer, reportan una visión que desafía la razón, especialmente en las noches de luna llena. No ven espectros harapientos, sino a una pareja vestida con la más absoluta gala de la época. Ella viste seda negra con encajes que ondulan sin brisa alguna, y él un frac impecable con botones de azabache que brillan bajo la luna. Caminan de la mano, con una elegancia que ignora la maleza y las lápidas rotas que los rodean. Se desplazan con una calma envidiable, como si estuvieran en medio de un baile eterno que nadie más puede escuchar. La motivación de este pacto sagrado no fue únicamente el dolor, sino el ansia de libertad, revelando una desesperación silenciosa ante las normas sociales impuestas. Sin embargo, su presencia no es inofensiva. Aquellos que se han cruzado con ellos describen un frío que cala los huesos y un aroma a rosas frescas y jazmines que en segundos se transforma en el olor agrio y pesado de la putrefacción floral. Mientras el eco de los amantes se desvanece en las criptas señoriales, el ambiente cambia drásticamente al desplazarnos hacia la sección norte del recinto. Allí, el suelo es más irregular y el aire se siente extrañamente pesado, como si la tierra estuviera comprimida por un secreto que se niega a soltar. En un terreno baldío sin registros de entierros infantiles, se erige una figura que hiela la sangre: el niño de la pelota de piedra. Se trata de una estatua de mármol grisáceo que representa a un infante de rasgos dulces, sentado con una pequeña pelota descansando entre sus rodillas. El misterio no reside solo en su factura artística, sino en su comportamiento errático y antinatural. Los guardias nocturnos juran que la estatua nunca amanece en la misma orientación. A veces mira hacia las puertas de hierro del recinto, otras veces hacia el osario central, pero siempre con una expresión que parece cambiar de la melancolía a una sonrisa traviesa según la luz de la luna. Esto atrajo a un investigador paranormal, quien decidió documentar el área con tecnología avanzada. Instaló micrófonos y cámaras térmicas, buscando una explicación racional. Pero la noche se encargó de demoler su escepticismo. A las 3 de la madrugada, las grabadoras captaron una risa infantil vibrante surgiendo de la nada. Lo más aterrador fue el sonido que siguió: un impacto rítmico contra el suelo, seco y pesado, el sonido inconfundible de una esfera de piedra rebotando contra la tierra compacta. Cuando el investigador revisó la cámara térmica, su corazón casi se detiene. En la pantalla apareció una mancha de calor humano jugando con algo invisible. Al encender su linterna, vio que la pelota de mármol presentaba pequeñas marcas de desgaste reciente, como si realmente hubiera estado rodando por los caminos de grava.
El investigador paranormal, paralizado por el miedo, huyó escuchando el eco de unos pasos que no existen. El horror de lo que presenció lo persiguió hasta sus últimos días, dejando tras de sí una pregunta que nadie ha podido responder. Si no hay niños enterrados allí, ¿quién es el dueño de esa risa que desafía toda explicación lógica? El eco de la risa infantil se pierde gradualmente en la distancia, dejando tras de sí un vacío que se llena rápidamente con el susurro inquietante del viento entre los cipreses de un camposanto mucho más austero y olvidado. Nos alejamos de los grandes panteones de mármol para adentrarnos en un cementerio rural, un lugar apartado donde la civilización parece haber renunciado a su lucha contra la naturaleza devoradora. Aquí, la niebla no es un fenómeno meteorológico ocasional, sino una sábana perpetua que se enrosca entre las cruces de madera podrida y las lápidas de piedra caliza que, inexplicablemente, parecen estar perdiendo su identidad. Es un fenómeno que hiela la sangre de los pocos habitantes locales que se atreven a hablar del tema. Los nombres grabados en las piedras se borran, no por la erosión de los siglos, sino por una fuerza invisible que parece querer devorar sistemáticamente la memoria de los que allí descansan. En este escenario de olvido absoluto habita una presencia que encarna la tragedia en su forma más pura y letal, la novia olvidada. La historia de esta entidad se remonta a una época en la que el honor y el compromiso eran leyes inquebrantables, o al menos eso creía ella con una fe ciega. Cuentan las leyendas locales que una joven, vestida con la seda más fina y un velo que parecía tejido con hilos de luna, murió el mismo día que debía unir su vida a la de su amado frente al altar. No fue un accidente, ni una enfermedad repentina, sino la ruptura súbita de un corazón que no pudo soportar el peso del abandono en el momento más esperado de su existencia. Desde entonces, su alma vaga por los senderos neblinosos, buscando desesperadamente el calor de un novio que reemplace al hombre que la traicionó y la dejó sola con sus ilusiones rotas. Su presencia se manifiesta primero como una figura etérea que camina entre la bruma, destacando por la blancura casi radiactiva de su vestido nupcial en medio de la penumbra grisácea del viejo cementerio. El peligro de la novia olvidada no reside en un ataque violento inmediato o en una manifestación física grotesca, sino en una seducción mortal que comienza con un sentimiento de profunda tristeza que invade a quien se cruza en su camino. Aquellos que han logrado sobrevivir a un encuentro cercano describen una melancolía tan densa que se siente física, un peso real en el pecho que les impide respirar con normalidad. Ella no grita ni amenaza con gestos bruscos. Simplemente espera, de pie junto a un sauce llorón, con la cabeza ligeramente inclinada y el rostro oculto tras el encaje amarillento de su velo nupcial. El conflicto central surge cuando el desafortunado visitante siente la necesidad imperiosa de consolar a esa figura solitaria y frágil. Es una trampa empática perfecta. La sed de compañía de esta alma en pena es infinita y busca atraer a los vivos hacia la frialdad de la tumba para que ocupen para siempre el lugar vacío que quedó a su lado. Sin embargo, existe una regla de oro que los ancianos de la región repiten como una oración protectora. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe cruzar la mirada con ella. Dicen que si logras ver sus ojos a través del velo, no verás pupilas ni iris humanos, sino un abismo de soledad absoluta que succiona la voluntad de vivir de manera instantánea. Al mirarla directamente, el testigo deja de pertenecer al mundo de los vivos y su destino queda sellado bajo la tierra fría. El desarrollo emocional de este relato es desgarrador, pues no estamos ante un monstruo sediento de sangre por pura malicia, sino ante un alma que solo conoció el abandono en el momento de mayor esperanza. Su venganza es contra la vida misma, que le arrebató su futuro, y por ello busca arrastrar a otros hacia su estado de eterna y gélida espera.
Un caso documentado recientemente narra la experiencia aterradora de un hombre que, buscando un atajo a través del cementerio rural durante una noche de niebla inusualmente espesa, se encontró con esta aparición espectral. Al principio, creyó que se trataba de una mujer real, quizás perdida o sufriendo un colapso nervioso por alguna tragedia personal. Se acercó con cautela, llamándola con voz suave. Pero a medida que acortaba la distancia, notó que el aire a su alrededor se volvía cada vez más gélido, hasta el punto de que su propio aliento formaba nubes de cristal en el aire nocturno. La mujer no se movía, pero el aroma a flores muertas y tierra mojada se volvió repentinamente insoportable. Justo antes de que él pudiera tocar su hombro, un instinto ancestral le gritó que se detuviera de inmediato. Bajó la vista, evitando el rostro de la novia, y fue entonces cuando notó algo que desafiaba toda lógica y cordura. A los pies de la figura de blanco, la tierra parecía haber sido removida recientemente, como si alguien hubiera estado cavando con las manos desnudas durante horas. En la sección rural del cementerio, donde los nombres se borran solos de las lápidas antiguas, el hombre dirigió su linterna hacia una fosa fresca que esperaba abierta y hambrienta. No había placa de mármol, solo una piedra tosca colocada a la cabecera. Al enfocar la luz con manos temblorosas, el corazón del testigo dio un vuelco violento. Allí, grabadas con una precisión quirúrgica en la piedra húmeda, estaban las letras que formaban su propio nombre completo. No era un error, no era una coincidencia. Incluía su segundo nombre y su fecha de nacimiento exacta. Levantó la vista por un segundo de terror absoluto y vio que el velo de la novia comenzaba a levantarse lentamente, no por el viento, sino por una mano pálida y esquelética que emergía de las mangas de seda. El hombre huyó despavorido, corriendo a través de la niebla mientras sentía que el suelo bajo sus pies se volvía blando y succionador, como si el cementerio entero estuviera tratando de tragárselo para cumplir con la inscripción de aquella tumba recién cavada. La sensación de que su tiempo se ha agotado lo persigue desde entonces, convencido de que su nombre sigue esperando a que él regrese para completar finalmente la boda eterna. Mientras el eco de los pasos desesperados de aquel hombre huyendo de la novia se pierde en la bruma espesa, el aire del cementerio cambia su densidad de forma casi imperceptible, pero profundamente inquietante. Pasamos de la desesperación del abandono al peso inamovible de la responsabilidad eterna y silenciosa. Existe un relato que se susurra con reverencia entre los antiguos muros de piedra del cementerio de prestigio. Aquel lugar sagrado donde los mausoleos son palacios y los muertos, monarcas en su silencio perpetuo. Aquí habita la leyenda de El Guardián, que nunca se fue, una historia sobre la redención y el deber que se niega a disolverse, incluso cuando la carne ha sido reclamada por el tiempo. No se trata de un espíritu maligno, sino de la manifestación pura de un compromiso sellado con el último suspiro de un hombre que amó su oficio más que a su propia libertad. Este relato nos presenta a un joven escéptico cuya arrogancia superaba con creces su sentido común. El joven escéptico, armado con una cámara y una sonrisa burlona, decidió que las leyendas locales eran meras supersticiones diseñadas para asustar a los visitantes más crédulos. Su objetivo era pasar una noche completa solo entre las tumbas de los poderosos y demostrar que no había nada más que silencio y piedras frías. Sin embargo, el Camposanto tiene su propia forma de responder a los desafíos. Al caer la noche, una oscuridad espesa como la brea descendió sobre los senderos. El joven escéptico intentó regresar a la puerta principal, pero descubrió con pavor que los caminos que antes le resultaban familiares ahora parecían retorcerse, devolviéndolo siempre al centro del laberinto de mármol. El silencio se volvió ensordecedor, y la sensación de ser observado por 1000 ojos invisibles comenzó a quebrar su voluntad. En medio de su pánico,
Cuando las pilas de su linterna comenzaron a flaquear y los ruidos de la noche empezaron a sonar como susurros de condena, una luz mortecina apareció entre los mausoleos. No era una luz eléctrica, sino el resplandor cálido de un viejo farol de aceite. Detrás de la luz emergió la figura de un anciano extraño, el viejo guardián, vestido con un uniforme de conserje que parecía pertenecer a otra época, impecablemente limpio, pero desgastado por el uso. Sus ojos, cargados de una sabiduría cansada, se posaron sobre el muchacho tembloroso. «Este no es lugar para los vivos a estas horas, muchacho», dijo el anciano con una voz que sonaba como el crujir de las hojas secas. A pesar del frío glacial que emanaba de su presencia, el joven escéptico sintió un alivio irracional. Creyendo que se trataba de un empleado real en su turno nocturno, lo siguió por senderos estrechos y atajos que no figuraban en ningún mapa oficial del recinto. Durante el trayecto, el único sonido que rompía el silencio absoluto era el rítmico tintineo de un manojo de llaves metálicas que el anciano llevaba colgado del cinturón. Un sonido pesado y autoritario que mantenía a raya a las sombras que acechaban en la periferia de la visión. El anciano no hablaba mientras caminaba, pero su sola presencia calmaba el ambiente, como si las entidades más oscuras del cementerio respetaran su antigua jerarquía. Al llegar a una pequeña puerta lateral de hierro, el viejo guardián la abrió con una de sus llaves oxidadas y le indicó al muchacho que saliera. El joven escéptico, apresurado por abandonar la opresión del lugar, cruzó el umbral sin mirar atrás. Antes de que el chico pudiera agradecerle, el anciano asintió con una leve inclinación de cabeza y cerró la puerta, desapareciendo instantáneamente en la oscuridad del interior. Fue solo entonces cuando el joven escéptico, ya a salvo en la acera exterior, notó una pequeña placa conmemorativa de bronce empotrada en el muro de piedra. Bajo una fotografía descolorida que mostraba exactamente al mismo hombre que lo había guiado, la inscripción rezaba: «En memoria de nuestro primer guardián, quien entregó su vida protegiendo este recinto. Fallecido en cumplimiento de su deber hace exactamente 50 años». El joven sintió que el mundo se desvanecía al comprender que había sido rescatado por un hombre que llevaba medio siglo bajo tierra. El terror lo invadió por la comprensión de la lealtad eterna de aquel conserje que seguía cumpliendo con su sagrada ronda para proteger a los incautos. A lo lejos, desde el otro lado de los muros, volvió a escuchar el sonido inconfundible de las llaves metálicas arrastrándose pesadamente por el pavimento vacío, un recordatorio de que algunos deberes no terminan con la muerte. Esta redención es lo único que mantiene la paz en un lugar donde la oscuridad está a punto de desbordarse hacia el osario central, donde algo mucho más antiguo y peligroso comienza a despertar entre los restos olvidados. El eco de las llaves metálicas del viejo guardián finalmente se disuelve en el aire frío de la noche, dejando tras de sí una estela de desamparo que cala hasta los huesos. Nos encontramos ahora en el corazón más profundo y prohibido de este recinto sagrado, el osario central. Este no es un lugar de tumbas individuales con nombres grabados en mármol ni epitafios románticos, sino una fosa colectiva de dimensiones titánicas donde el tiempo ha triturado la identidad de miles de almas. Aquí, el silencio no es pacífico. Es un zumbido constante que oprime los oídos, una presión atmosférica que parece emanar de los muros construidos íntegramente con restos humanos. Las calaveras, apiladas en geometrías perfectas y macabras, parecen observar con sus cuencas vacías cada paso que damos, custodiando secretos que la humanidad nunca debió intentar desenterrar del olvido. Es en este ambiente de desolación absoluta donde el investigador paranormal, un hombre curtido en 1000 batallas contra lo invisible y armado con la lógica de la tecnología, decidió instalar su equipo más avanzado. No buscaba fantasmas comunes ni simples ecos del pasado.
Su objetivo era documentar la energía residual de un lugar que ha servido como receptáculo de la muerte durante siglos. Sin embargo, su escepticismo profesional se desmoronó al cruzar el umbral de la cámara principal. Sus cámaras termográficas, diseñadas para detectar el calor más sutil, comenzaron a registrar manchas de un frío absoluto, temperaturas que desafiaban las leyes de la termodinámica al descender por debajo del cero en puntos específicos del aire. Los medidores de campos electromagnéticos se volvieron locos, las agujas golpeando con violencia los límites de los diales, como si una presencia masiva estuviera absorbiendo toda la electricidad del ambiente para manifestarse. En el centro exacto de la estancia, bajo una cúpula de piedra húmeda, el investigador encontró los vestigios de una ceremonia que nunca debió ocurrir en el plano de los vivos. No eran simples velas negras de aficionados, eran restos de un ritual complejo y antiguo realizado por una secta que buscaba despertar a algo que no era humano. Había inscripciones en un lenguaje que parecía herir los ojos al intentar leerlo, símbolos que no pertenecían a ninguna cultura conocida, trazados con una sustancia viscosa que emitía un brillo purpúreo y enfermizo en la oscuridad. La motivación de estos hombres era la ambición ciega. Querían controlar el flujo entre la vida y la muerte, creyendo erróneamente que podrían domesticar a las fuerzas primordiales que habitan en el vacío. No buscaban una comunicación espiritual, sino una herramienta de poder absoluto, una forma de doblegar la realidad misma a su voluntad más oscura. El conflicto de alta tensión estalló cuando el ritual, aunque aparentemente interrumpido, demostró haber tenido éxito en su propósito más aterrador. El investigador sintió que el suelo de huesos bajo sus pies comenzaba a vibrar, no por un sismo natural, sino por un pulso rítmico, un latido profundo que provenía de las entrañas de la tierra. Fue entonces cuando emergió la sombra del osario. No era una figura antropomórfica, ni el espíritu de un difunto. Era una masa de oscuridad sólida, una entidad no humana de proporciones colosales que parecía devorar la luz a su paso. Su presencia desafiaba toda lógica científica y racional. La sombra no se proyectaba en el suelo según las leyes de la óptica, sino que se alzaba tridimensionalmente, ocupando el espacio físico y desplazando el aire con un olor metálico a ozono y descomposición antigua. El investigador, atrapado por un terror paralizante que le impedía incluso gritar, vio cómo la sombra del osario extendía sus extremidades de negrura pura hacia las paredes, absorbiendo la esencia de los restos acumulados durante centurias. La consecuencia fue una maldición inmediata que cayó sobre todo aquel que tuvo la desgracia de presenciar el ritual o sus restos. No era una marca física, sino una mancha indeleble en el alma. Una sensación de vacío existencial y una paranoia constante que susurraba que la oscuridad siempre estaría a un paso de distancia, esperando el momento de reclamar lo que es suyo. El hombre huyó despavorido, abandonando su equipo, pero sabía en su interior que ya nunca volvería a estar solo. El ritual había abierto una grieta en el velo que no podía cerrarse con simples oraciones ni con explicaciones científicas. El suspenso alcanzó un nivel insoportable cuando la entidad comenzó a manifestar su verdadera y aterradora escala. Desde el epicentro del cementerio, una sombra gigante empezó a proyectarse hacia el exterior, elevándose por encima de los mausoleos más altos y los árboles centenarios que rodeaban el recinto. Los habitantes de la ciudad vecina, ignorantes del horror que se gestaba entre las tumbas, comenzaron a notar un eclipse antinatural que borraba las estrellas. Una silueta oscura, vasta como una montaña de humo negro, comenzó a avanzar hacia el casco urbano, devorando la luz de las farolas y sumiendo las calles en una penumbra artificial y gélida. La ambición humana había liberado a un depredador metafísico que ahora se cernía sobre el mundo de los vivos, recordándonos que hay puertas que se mantienen cerradas por una razón ancestral. La sombra avanzaba implacable,
marcando el inicio de un clímax que amenazaba con borrar definitivamente la frontera entre nuestra realidad y el abismo eterno que acecha siempre bajo nuestros pies, esperando el momento final. Mientras la gigantesca sombra del osario extiende sus gélidos dedos sobre los muros de la ciudad, amenazando con devorar hasta la última brizna de luz y esperanza, un fenómeno opuesto comienza a gestarse en el rincón más antiguo del cementerio rural. Es allí, entre tumbas carcomidas por el líquen y cruces de hierro que se doblan por el tiempo, donde se desarrolla nuestro último relato, la 10ª historia, que desafía toda explicación y que representa la única fuerza capaz de contener la oscuridad absoluta que hemos despertado. En una pequeña capilla en ruinas, cuyas piedras apenas se sostienen entre la maleza, 2 figuras se encuentran envueltas en un resplandor tenue y azulado que no pertenece a este mundo físico. No son amantes cumpliendo un pacto, ni soldados que claman justicia, ni niños buscando su juguete perdido. Se trata de un encuentro que ha tardado décadas en concretarse. El asesino y su víctima, finalmente frente a frente en el plano espiritual, buscando lo que la vida les arrebató con tanta crueldad. El hombre, cuyo nombre fue borrado de los registros por la infamia de sus actos, permanece arrodillado con las manos temblorosas, unidas en un gesto de súplica desesperada, con el rostro surcado por una culpa que no encontró descanso ni en la tumba. A su lado, la joven cuya vida fue cortada en un arrebato de violencia ciega, no muestra rastro de la ira vengativa que uno esperaría, ni la palidez cadavérica de su partida. En lugar de un conflicto eterno de odio, lo que presenciamos en este santuario de sombras es el acto más revolucionario que puede ocurrir en un camposanto, la última oración de la redención. Sus voces no emiten sonido físico, pero el aire vibra con el peso de las disculpas que nunca se pronunciaron y el perdón que se gestó en el silencio de los eones. Es un diálogo de almas que trasciende el dolor y la traición, donde cada lágrima espiritual que cae al suelo parece purificar la tierra profanada. Este no es un perdón fácil ni gratuito. Es una batalla interna contra siglos de rencor acumulado, que los mantenía encadenados a este lugar de lamento perpetuo. A medida que las palabras de reconciliación fluyen entre ellos, la luz que emana de sus formas comienza a expandirse con intensidad, chocando directamente contra la negrura densa que la sombra del osario intentaba proyectar hacia el mundo de los vivos. Es una lucha silenciosa entre el odio primordial que nace del vacío y la capacidad humana de soltar las cargas del pasado para encontrar la paz. Los ciclos de odio que habían alimentado a las entidades más oscuras del cementerio, dándoles la fuerza para manifestarse, empiezan a romperse uno a uno con la fragilidad del cristal. El sentimiento de opresión que antes asfixiaba al investigador paranormal y el miedo que paralizaba el corazón del joven escéptico se disuelven en una atmósfera de serenidad inesperada. El cementerio, que durante toda esta larga noche ha sido un teatro de horrores y apariciones traumáticas, comienza a recuperar una calma que no se sentía desde hace siglos. Las almas que antes vagaban con pesadez parecen encontrar por fin un camino de luz abierto por este último acto de compasión mutua. La resolución es satisfactoria, pero profundamente melancólica, marcando el fin de una era de sombras. El asesino y la víctima se desvanecen lentamente en el aire frío, sus formas fundiéndose con la primera claridad de un alba que no es del todo física, sino espiritual. Han cerrado el círculo y roto las cadenas. La sombra del osario, privada del combustible del sufrimiento que la alimentaba, se repliega con un bramido inaudible, regresando a las profundidades abisales del suelo, donde los rituales prohibidos la invocaron. Allí queda, nuevamente latente, pero contenida por la fuerza del equilibrio recuperado por el perdón. La lección final que nos dejan estos muros de piedra y mármol es transparente. La importancia de honrar la memoria y el respeto por lo desconocido
no son simples supersticiones, sino los pilares que mantienen el orden necesario entre lo que vemos a plena luz del día y lo que se oculta en las sombras de la noche. Debemos caminar con sumo cuidado sobre este suelo sagrado, pues cada piedra es el techo de alguien que aún tiene una historia que contar. El cementerio recupera finalmente su calma habitual bajo el manto de las estrellas. El silencio vuelve a ser el dueño absoluto de los senderos de grava y el viento deja de susurrar nombres de personas olvidadas. Sin embargo, las marcas en el suelo permanecen como advertencias. Grietas sutiles en las lápidas y zonas donde la hierba nunca volverá a crecer son los testigos mudos de la batalla espiritual que acaba de librarse. La noche ha terminado y las puertas de hierro parecen cerrarse con un chirrido final, pero el velo entre los mundos sigue siendo peligrosamente delgado. Mientras te preparas para apagar esta pantalla y volver a la seguridad de tu realidad cotidiana, con la firme convicción de que todo esto ha sido solo una narración para entretener el miedo, detente un instante. Escucha el silencio de tu propia habitación. ¿Notas esa corriente de aire gélido que te eriza la piel sin motivo aparente? Porque la revelación final es que realmente nunca estamos solos. Incluso ahora, mientras mis palabras finales se desvanecen en tus oídos, algo se ha quedado contigo en la habitación, observando desde el rincón más oscuro, esperando. Un susurro helado al oído te confirma la verdad más aterradora. El cementerio nunca permite que nadie se marche del todo sin llevarse consigo una pequeña parte de su oscuridad.